Hoy realizaremos una práctica de cifrado en SQL Server y como primera parte realizaremos la creación de una base de datos con la que haremos las pruebas. Estamos utilizando la base de datos master al inicio, por lo tanto vamos a crear esta base de datos que se ha creado y nos pasaremos a esta base de datos para poder ejecutar los comandos. Ahora nos encontramos en la base de datos seguridad DB y vamos a crear una tabla de prueba. La siguiente va a ser una tabla de usuarios con su ID, va a ser autoincremental, va a tener el nombre, su correo y tendrá una tabla así, una cifrada. Esta clave pues será de manera binaria y también vamos a crear una columna para las claves en resumen. Bien, realizaremos ahora la creación de una clave maestra, la cual pues albergará toda la información sobre las claves. Posterior crearemos una clave simétrica. Las claves simétricas pues como sabemos son aquellas que nos permite cifrar y descifrar con la misma clave. Es decir, esta clave simétrica 1, 2, 3 que se ha especificado va a ser esta clave con la cual también vamos tanto a cifrar como a descifrar. Vamos a ingresar entonces información y ingresamos datos dentro de esta tabla que hemos creado. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos la clave creada anteriormente y especificamos la clave con la cual nosotros creamos esta clave, ¿no? Luego que ya está abierta esta clave, insertamos los datos normalmente y llamamos a esta función que dice encrypt by key y vamos a llamar a esta clave simétrica que antes habíamos creado. No, aquí está el nombre y estamos indicando que se cifre con esta clave y guardaremos la clave del usuario, que en este caso es mi clave. Podríamos cambiarle también, podemos ponerle Ana clave Ana 123. Muy bien. Finalmente, una vez que hace el proceso, cerramos esta clave simétrica. Así que ejecutamos toda esta transacción y se ha guardado. Si nosotros vemos los datos aquí, que pues está en primera instancia como binario y por otro lado pues está cifrado. Esto también podríamos convertirlo. Por ejemplo, quisiera mostrar el ID, el nombre, el correo y también convertir a varchar. Quisiera convertir varchar encima de caracteres la clave cifrada. Y vamos a ejecutar a usuarios. Y podemos ver que aquí no se nos muestra, ¿no?, información. ¿Sí? Si nosotros volvemos a ejecutar, aquí está de manera binaria.
Podemos incluso ponerle un estilo y, y bueno, seguimos teniendo información que está cifrada, ¿no? Pues bien, entonces la única manera que nosotros podemos obtener la información es a través del método de descifrar, para lo cual vamos a abrir nuevamente la clave simétrica con el password que lo habíamos creado y con esta llave abierta vamos a desencriptar la clave y ese resultado que me devuelva lo vamos a convertir a texto, ¿no? Recuerden que acá también habíamos tratado de convertir a texto, pero por más que lo convirtamos, pues no nos aparece nada, ¿no? No nos aparece, aquí está en texto binario y acá en varchar. Entonces la única manera de desencriptar es con esta clave, es con el método de desencriptar y utilizando esta clave simétrica. Así que vamos a ejecutar. Y como podemos ver aquí, ya podemos ver en texto claro la clave de este usuario, que es Ana Gómez. Como podemos observar, este sistema utiliza una clave para cifrar y otra para descifrar. Perdón, una para cifrar y la misma para descifrar. Procedemos ahora a utilizar el cifrado asimétrico. Y le ejecutamos, ¿no? Ahora creamos esta clave asimétrica 456, que es con la cual estamos creando esta clave asimétrica. Y ahora para cifrar los datos vamos a utilizar esta clave asimétrica creada. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a insertar en usuarios el nombre, el correo, la clave cifrada. Aquí están los nombres, el correo, y aquí estamos utilizando el método encrypt byte asymmetric key. Así, ¿y cuál es la clave? Esta que creamos anteriormente, clave asimétrica. ¿Qué es lo que vamos a cifrar? Pues este texto, que lo vamos a poner clave Luis 456. Ejecutamos, se ha insertado y de igual manera, si nosotros queremos observar los datos, select all from usuarios where sea igual a Luis Pérez. Entonces nos va a devolver la clave cifrada en binario, ¿no? Podríamos convertir también y de nombre y convert varchar la clave cifrada, pero de igual forma pues no vamos a tener texto inteligible. La única manera pues es utilizando los métodos de descifrado y utilizando la misma clave con la cual ciframos. Es decir, internamente la, la clave con la cual se va a descifrar es la segunda clave, la clave pública. Es decir, el sistema asimétrico tiene una clave privada y una clave pública. Entonces, en ese sentido, para descifrar, pues utiliza la clave privada para poder descifrar, ¿no? Entonces, como podemos usar aquí, eh, va a desencriptar utilizando el método asimétrico y va a descifrar esta clave, ¿no? Entonces, ejecutamos y aquí podemos observar que ya se recupera esta clave
que ha sido cifrado pero utilizando el método asimétrico. Y otra manera también que nosotros podemos resguardar la información es mediante los métodos de resumen, o también conocidos como hash. Aquí vamos a hacer una nueva inserción, pero aquí en la clave resumen vamos a ingresar esta clave que será de Carlos León, clave Carlos, vamos a ponerlo, 789. Y lo que vemos aquí es que se va a obtener el resumen de esta clave, ¿sí? Y lo va a convertir en texto para que se pueda insertar, porque era de tipo nvarchar. Ejecutamos, se ha guardado, si nosotros podemos observar. De la información de Carlos León. Y nos daremos cuenta pues que está cifrada la clave resumen, ¿no? Esta es por lo general la forma más habitual de resguardar la información dentro de una base de datos en la cual se guarda únicamente el resumen de la clave y vamos a verificar si y luego pues la clave que se ingrese cuando quiera por ejemplo autenticarse se lo convierte también a hash y se verifica si coincide con la clave hash que está en la base de datos. Para eso se ha hecho la siguiente secuencia de comandos en la cual establezco ¿no? la clave, por ejemplo, la clave es clave Carlos 789. Voy a poner otra clave que no coincida a mi clave 789. Y esto le voy a obtener asimismo el hash correspondiente. Entonces, en teoría, este hash que he obtenido de esta clave, voy a compararlo con el hash que está en la base de datos. Entonces, cuando la clave resumen que está guardado en la base coincide con la que el usuario ha ingresado en el sistema, entonces me dará el mensaje que está autenticado. En caso contrario, fallo de autenticación. Entonces ejecutamos y bueno, debo ejecutar desde la declaración de las variables. Y me dice que ha fallado la autenticación, obviamente porque la clave no coincide, ¿no? Porque la clave de Carlos es clave Carlos 789 y yo había ingresado mi clave 789. Así que vuelvo a ejecutar con la clave correcta y pues ahora me da el mensaje de autenticado. Como podemos observar, son varios métodos que nosotros podemos utilizar para resguardar los datos sensibles en la base de datos. Lo que es cierto es que claves o códigos no deberían estar almacenados como cadena o texto inteligible, de tal manera que eh, pueda sustraerse cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, en entidades bancarias, las tarjetas de crédito, las claves de las tarjetas de crédito deberían estar totalmente resguardadas, cifradas con todos los mecanismos de seguridad.